Hoy en el radar, México, el país más corrupto entre las naciones que integran la OCDE. Bienes públicos que terminan en manos de privados. Le contamos el caso del Parque La Mexicana en Ciudad de México. Al alza el despojo de predios, un delito del que no hay cifras oficiales. Además, le cuento de la basura que sí sirve. Comuníquese con nosotros, queremos conocer sus comentarios. Escríbanos a través de nuestro WhatsApp. Bueno, pues yo soy Tania Gómez, le voy a tener todo esto y mucho más al volver de la pausa. En el radar. Hoy en Mega Noticias TVC analizaremos a fondo la falta de Estado de Derecho en el país. Mire, una situación que acrecenta la inseguridad y bueno, pues genera más violencia además de corrupción y que parece pues no terminar a pesar de que el presidente ha hecho de este tema una de sus banderas. De acuerdo con Transparencia Internacional, México es el país más corrupto entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Ocupa el último sitio con 35 puntos de 100 posibles. Desde hace años, Pemex ha estado en el ojo del huracán por los casos de corrupción que se han ventilado. Dos casos sobresalen: las empresas Oceanografía y Oro Negro. La primera prestó servicios a Pemex durante los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Llegó a ser la principal subsidiaria de la petrolera. En 2012, su dueño Amado Yáñez firmó varios contratos con Banamex. 2 años después, el banco denunció un presunto fraude por más de 7,600 millones de pesos. También Pemex detectó anomalías por 150 millones de pesos en contratos. La firma naviera fue inhabilitada para realizar contratos con el gobierno federal. Yáñez fue encarcelado 3 años, acusado de firmar facturas alteradas. En septiembre de 2018, peritos del entonces PGR confirmaron que él no firmó los documentos. Un juez determinó que Banamex no presentó documentos suficientes para avalar la deuda. El banco se amparó. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia y confirmó lo mismo: no había ningún fraude. Todo este embrollo contra Oceanografía se maquinó para allanar el camino a otra firma, Oro Negro, fundada en 2012 por Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, hijo y sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz. En ese entonces, el poderío de Emilio Lozoya al frente de Pemex estaba al alza. La reforma energética de Peña Nieto significó contratos millonarios para Oro Negro. Por ejemplo, en un solo día obtuvo 2 por 5,000 millones de pesos. En total, consiguió casi 20,000 millones por arrendamiento de sus plataformas marinas. Pero la debacle vino cuando Pemex redujo la contratación. En 2018 salieron a la luz denuncias de fraudes por más de 750 millones de pesos. En 2019, la compañía se declaró en quiebra. Sus directivos fueron acusados por abuso de confianza y fraude, por lo que se les giró orden de aprehensión. Pero desde el exilio, los primos Gil White denunciaron ante una corte en Estados Unidos que Pemex se confabuló con sus rivales para sacarlos del mercado. Incluso, alegan, fueron víctimas de extorsión por parte de la petrolera mexicana, tal como ocurrió con el presunto pago de sobornos de Odebrecht a Emilio Lozoya. Ahora exigen al Estado mexicano una indemnización por $700 millones que, en su caso, tendría que cubrir el gobierno de López Obrador. Como podemos observar, en los dos casos, los contratos se ajustaron a modo del gobierno en turno, pero una vez que ya no cubrían ciertos intereses, se les aplicaba a conveniencia el peso de la ley. Según expertos, se violó el Estado de Derecho. Por ello, hoy México está ubicado entre los 20 países donde los servidores públicos son más corruptos. Los números son alarmantes y los intentos para reducirlos un fracaso. Actualmente, solo 1% de los delitos son castigados en nuestro país. No debemos olvidar que la impunidad alimenta la corrupción, acrecienta la inseguridad y genera más violencia. Mega Noticias TVC, Eduardo Guzmán. Oiga, el gobierno de la Ciudad de México informó en febrero pasado que no pagará 2,145 millones de pesos a los desarrolladores inmobiliarios que construyeron el Parque La Mexicana. Esto en Santa Fe, aquí en la alcaldía de Coajimalpa. La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, explicó que se tomó esta decisión porque el titular de la Oficialía Mayor de la administración pasada, Jorge Silva, aceptó que la ciudad se endeudara con esta obra de manera injustificada. Sheinbaum expuso que después de varias revisiones al caso, logró llegar a un acuerdo con la empresa Danos y no se pagarán los recursos.
La mandataria descartó que haya daño patrimonial porque no se erogó ningún centavo. Asimismo, van a continuar las obras del parque que se encontraban suspendidas tras un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Pero, ¿qué es el Parque La Mexicana y cómo surge? Se trata, le cuento, mire, de un parque autofinanciable y cuyo proyecto ha surgido a partir de la figura denominada Sistema de Acción por Coordinación, donde el gobierno otorga un título de concesión para que iniciativa privada realice obras con recursos privados en beneficio público. Sin embargo, mire, en este tema se ha puesto en duda la legalidad de esta forma de operación. Mire, déjame comentarle, este es un tema que vamos a abordar pues, a lo largo de este miércoles, por supuesto en nuestra barra, de nuestras mesas de opinión, por supuesto después de En el Radar vamos a estar abordando este tema, lo invito a que se quede con nosotros. Y mire, pues un ejemplo de falta de Estado de Derecho son los constantes casos de despojo de predios. Y mire, es un delito del que no existen cifras oficiales y que según reportes va en aumento. Acá le contamos. Ser dueño de una propiedad no garantiza que una persona no sea despojada. Esa es una realidad a la que se enfrentan miles de mexicanos. Este delito ocurre cuando una persona o un grupo de personas se apropian de un bien inmueble como lo son casas y terrenos, esto a través de amenazas o violencia. Los elementos para que esto se dé es la apropiación de una cosa inmueble sin derecho, sin consentimiento, de manera furtiva, por medio de acechanza o por medio de engaño. Aunque no existe un número exacto de cuántos casos existen en el país, las estadísticas en algunas entidades como la Ciudad de México muestran una tendencia al alza. Regularmente, este problema ocurre entre particulares. Cuando el afectado acude a denunciar, lo primero que las autoridades le solicitan es el nombre de aquel que comete el delito, y en ocasiones, esta información es desconocida para el titular del predio. Más bien yo creo que es un tema, porque ahorita me tocó un punto muy delicado, pero más bien es un tema de cómo el gobernado confronta o enfrenta este problema. Porque si el gobernador por sus propios medios viene y declara sin saber nada, muchas veces tipifica otro delito. Y la carpeta de investigación que pudiese ser por despojo termina en un allanamiento, termina en otra cosa. ¿Sí? Porque él no es perito. El propio Código Civil establece varias formas de adquirir un inmueble y una de ellas es por prescripción, es decir, por el solo paso del tiempo. Si nos vamos al tema ya muy particular, en las invasiones, en los despojos, muchas veces los que participan es alguien de la familia, que les proporciona los documentos en copia y los otros empiezan a maquinar cosas, ¿no? Empiezan a elaborar contratos que hicieron con Juan, con Pedro, con Miguel, y así es como acreditan. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha registrado en los últimos 6 años alrededor de 250 averiguaciones previas por este delito. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, en 2017 la dependencia participó en 3.141 desalojos. En el 2018 fueron 3.729, mientras que durante el 2019 sumaron más de 400 casos. Hoy ya no auxilia a la policía en ese tema de desalojos. Solo cuando ya son muy especiales, la Subsecretaría de Gobierno da esa colaboración. Pero antes era más sencillo ese tema. Las penas para quien comete el delito de despojo son económicas o hasta prisión. Por ejemplo, en la Ciudad de México, con las modificaciones al Código Penal, el despojo simple se castiga con 2 hasta 5 años de prisión, mientras que el despojo agravado, que implica la participación de 3 personas que simulen actos de autoridad, utilicen documentos falsos o incluyan la participación de servidores públicos, se castiga con penas de 6 a 10 años de prisión. En la actualidad, el fraude inmobiliario ha exhibido la presunta complicidad con los notarios públicos. Tratando de justificar juicios a través de la creación de documentos apócrifos. Esto es, yo tendría que crear necesariamente un hecho generador o un contrato por el cual pueda yo tener derecho a adjudicarme una posesión y oportunamente la propiedad. Esos documentos que regularmente se utilizan en juzgados civiles para poder justificar
un juicio cuyo objeto es la adjudicación de un inmueble, pero obviamente es a través de medios ilícitos. Se tienen identificados varios casos que involucran la participación de inmobiliarias que aprovechan que los habitantes no tienen documentos que comprueben la titularidad de estas propiedades. También grupos políticos como Antorcha Campesina y Francisco Villa se han apoderado de varios terrenos en la Ciudad de México, por ejemplo en Iztapalapa y Tláhuac desde hace más de 20 años, y quienes incluso han contado con la protección de las autoridades. Han sido diputados, han sido delegados, han sido senadores. O sea, están dentro del gobierno, ese es el problema. Ante estos hechos, la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia, el Colegio de Notarios y el Tribunal Superior de Justicia instalaron una mesa de trabajo para expedir instrumentos notariales que benefician a los ciudadanos que son víctimas de los delitos patrimoniales. Mega Noticias TVC, Alejandro Piñón. Ok, y a la par del sufrimiento por el despojo de un predio, los afectados viven literalmente un viacrucis, pues que puede durar varios años para recuperar el inmueble. Aquí el reporte. Si usted fue víctima de uno de los miles de despojos que ocurren en el país, le adelanto que los procesos reivindicatorios podrían tardar al menos 2 años. Deberá acreditar la propiedad de un inmueble con documentos notariados y esto le ayudará a que el juicio que interponga no se extienda aún más. El Código Civil establece 2 vías para pelear su inmueble, la civil y la penal. Podemos ocurrir al Ministerio Público a iniciar una carpeta de investigación y desde luego este señor, actuando de buena fe, realizará todas las diligencias necesarias que impliquen la necesidad de acreditar el delito de despojo. También lo podemos hacer en vía civil. Si tengo el detento de la posesión, puedo reclamar esta a través de un juicio ordinario civil que se denomina interdicto de recuperar la posesión. Puede ser también una acción plenaria de posesión o puede ser un juicio reivindicatorio. Una persona podría gastar en promedio más de 50,000 pesos en un juicio para recuperar su inmueble, además de que no podrá regresar a su predio hasta que el juicio en materia civil o penal concluya. En vía penal se conoce como reparación del daño y esa es una exigencia inclusive a nivel constitucional a cargo del Ministerio Público. Reclamarla y obviamente el objetivo será que se me ponga o se me restituya en posesión del bien despojado. En materia civil, una vez que se dicta la sentencia definitiva y esta causa ejecutoria, el juez civil ordenará igual, se me restituya la posesión del inmueble del cual se trató de un despojo civil. Es importante que se asesore antes de iniciar cualquier acción y con base en los elementos con los que cuente para su defensa, interponga acciones. De lo contrario, podría perder tiempo y dinero y no lograr recuperar su inmueble. Y en particular lo que siempre va a hacer es, ocurra en primera instancia el Ministerio Público. ¿Sí? El Ministerio Público muchas veces lo que quiere hacer es, por no llevar esa carpeta de investigación, lo cuadro en la materia civil. No, es que eso tiene que ser un juicio reivindicatorio de la propiedad, no un despojo. Aunque se den todos los elementos del despojo. Entonces el gobernador se ve en esa disyuntiva. Me voy por el Ministerio Público, pero tengo todas esas trabas. Y si me voy por la vía civil, al rato tengo que tener la intervención del auxilio de la policía. Algunas recomendaciones para que usted no sea víctima de este delito son: acudir con un notario para poner en orden su documentación que pruebe la titularidad del inmueble, colocar en su predio un aviso de que la propiedad no está en venta y que es privada, poner vallas o paredes que delimiten su inmueble, instalar protecciones en puertas y ventanas para impedir el acceso a los delincuentes, además de realizar visitas a su propiedad y permanecer en constante comunicación con sus vecinos. Ahora vamos a cambiar de tema. ¿Qué le parece si analizamos las denuncias de personas que viven en los márgenes del río Santiaguito y que se han quejado de afectaciones graves a la salud por los tóxicos en el cauce? Los pobladores de las comunidades de El Salto y Juanacatlán, en el estado de Jalisco, mantienen viva la esperanza de que los gobiernos estatal y federal limpien las contaminadas aguas del río Santiago y atiendan los cientos de casos de enfermedad renal y cáncer que el problema ambiental les ha causado desde hace 2 décadas. Jesús Mercado cuenta que le diagnosticaron cáncer de testículo en noviembre pasado. Eso pone en riesgo el trasplante de riñón que le hicieron previamente para paliar la insuficiencia renal que le diagnosticaron a los 14 años.
Aunque los doctores no pueden darle una causa específica de sus enfermedades, sí sospechan que puede ser resultado a la exposición al agua del río Santiago y las partículas contaminantes que deja en el aire. Pues es lo que se sospecha, porque pues yo por lo menos te puedo hablar de 15, 20 casos aquí en el municipio, de gente que padece enfermedad renal y de muchos más que padecemos cáncer. A mí desafortunadamente me tocó lidiar con las dos, pero no creo que sea coincidencia. Tanto aquí como en municipios aledaños a la cuenca del río Lerma, hay mucha gente que estamos sufriendo esas enfermedades. Joaquín Contreras, por su parte, se recupera del cateterismo que le hicieron un día antes. Él afirma que al menos 20 de sus excompañeros de primaria tienen insuficiencia renal y otros 5 han muerto de este mal. A sus 32 años, él mismo la sufre desde los 13. Fue trasplantado hace 15, pero recayó hace unos meses debido a que respira y toma la misma agua contaminada. Yo en mi petición yo pediría que sanearan ese río para que más personas no pasen este tipo de problemas, porque es muy difícil, la verdad, pasar por esta enfermedad. Justicia, pues la verdad, pues, no creo que la encontremos, porque prácticamente se nos está yendo la vida. El establecimiento de unas 250 empresas que vierten sus desechos a lo largo de los 72 kilómetros de su cauce han convertido al río Santiago en una mezcla de agua negra, espuma blanca y olores fétidos que provocan dolor de cabeza, náuseas y comezón en la piel tan solo de olerlos unos minutos. Miles de personas, principalmente de los pobladores de El Salto y Juanacatlán, viven en los márgenes del río que nace en el lago de Chapala, el más grande de México y que termina en el Océano Pacífico. En estas comunidades no existe una sola calle donde no se conozca el caso de algún vecino, amigo o familiar que padezca enfermedad renal o cáncer. Oiga, vámonos a otro tema. ¿Se ha puesto a pensar cuánta basura genera usted al día? Mire, el manejo de la basura es un tema de gran relevancia, pues que pocos quieren tocar, pero es de suma importancia, ya que al año en el mundo se producen más de 3,000 millones de toneladas de basura y se espera que para el 2050 la cifra aumente al doble. Un mexicano produce alrededor de 1.16 kilos de basura al día. Esta cifra nos convierte en los ciudadanos que más residuos sólidos generamos en América Latina, mientras que el promedio mundial es de 0.74 kilos. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, le siguen Chile, Argentina, República Dominicana y Brasil. Algunos factores a considerar sobre estos datos son la cantidad de población y el nivel de recursos. Y es que a mayores ingresos es probable que incremente el consumo, pero en México no sucede así. México, afortunadamente, es considerado el basurero más grande de toda Latinoamérica y no se está mejorando. A lo contrario, se está empeorando. Al año, en el mundo se producen más de 3.400 millones de toneladas de basura y se espera que para el 2050 la cifra aumente al doble. De acuerdo con el INEGI, en México se recolectan diariamente más de 86.300 toneladas de residuos sólidos. Estas provenientes de edificios, viviendas, parques, jardines, además de calles y avenidas. Existe basura porque no hemos tenido la suficiente educación ambiental para poder evitar hacer la basura. Datos del INEGI revelan que más de la mitad de la basura que se genera en todo el país proviene de 7 entidades que son Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Tamaulipas y Nuevo León. El hecho de que esta problemática parezca insostenible se debe a 3 factores fundamentales: campañas fallidas de separación de basura, una falla en el sistema de recolección y la nula capacitación del personal de limpia. En Alemania, por ejemplo, existen 14 categorías para separar la basura. En México, solamente 2, orgánica e inorgánica, pero ni las autoridades ni los ciudadanos cumplen con las recomendaciones. En nuestro país, solamente el 11% de la basura se separa. En la Ciudad de México, la cifra alcanza el 15%. En julio de 2017, entró en vigor la norma ambiental NADF 024, que obligaba a los capitalinos a separar la basura. De lo contrario, no se les recibirían los desechos y además se les multaría. A pesar de la amenaza, no cumplieron los ciudadanos, quienes también se desmotivaron cuando se percataron que las personas que se encargaban de limpiar revolvían los desperdicios. No existe un sancionamiento hacia la ciudadanía que no obedezca estas disposiciones.
Si no se aplican sanciones, no sé, podrían ser administrativas. Toda esta basura mal etiquetada va a parar a los tiraderos, y es que en nuestro país el 87% de los tiraderos de basura son a cielo abierto y solamente el 13% rellenos sanitarios. ¿A quién le conviene? Pues a los señores dueños de los tiraderos. A esos son los que les conviene. ¿Por qué? Porque para ellos es un negocio. Es decir, le cobran a los municipios y a las ciudades por tonelada que ellos vierten ahí. La Ciudad de México envía diariamente alrededor de 10,000 toneladas de basura a 5 tiraderos del Estado de México principalmente. El Bordo Poniente, considerado uno de los rellenos sanitarios más grandes del mundo, fue clausurado en diciembre de 2011 por haber llegado a su límite, la recepción de más de 70 millones de toneladas de basura. Sin embargo, luego del sismo del 2017, sirvió como tiradero de escombros. Esta saturación provocó que la Ciudad de México buscara alternativas que aumentaron el costo, implicaron mayor tiempo de traslado y el uso de tráilers para transportar todos los desechos. No tenemos por qué tener ya tiraderos de basura. Simplemente serían plantas de manejo y industrialización de los residuos. Pese a que la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos plantea construir rellenos sanitarios que sean idóneos para la conservación del ambiente y por razones de salud pública, la realidad es que poco se ha invertido en este tema. So the government need to realize that this garbage are creating dangerous health environments and risks for their citizens. We can stop that. Oiga, vámonos a temas de salud. Veamos el caso de una joven con coronavirus en Chiapas y que se mantiene estable. En seguimiento al proceso de vigilancia epidemiológica del caso importado de coronavirus registrado en Chiapas, la Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que la portadora asintomática se encuentra en perfectas condiciones de salud. En tanto, los 14 contactos aún se mantienen bajo vigilancia en aislamiento voluntario de su domicilio como parte del protocolo de mitigación. No presentan síntomas de la enfermedad. El periodo de vigilancia es por 14 días. En este caso, concluye el próximo 9 de marzo. Especialistas recomiendan buenos hábitos higiénico-alimentarios para contrarrestar los efectos del coronavirus y otras enfermedades. Ahorita tenemos una enfermedad a partir de un virus que está para nosotros es escuchar sobre el coronavirus, pues pareciera que ya está repetitivo, pero sí es importante mencionarlo y también está relacionado con esta maestría. ¿Por qué? Porque si nuestra población tiene una buena salud y una buena educación en el sentido de la orientación higiénico-alimentaria, vamos a poder también sobrellevar esta enfermedad. Pese a que la Secretaría de Salud ha reiterado las medidas básicas de prevención como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o desinfectarlas con gel a base de alcohol, usar el antebrazo o pañuelo desechable al toser o estornudar, a la sociedad parece no importarle. Nada, todo es normal, todos seguimos normal, no sé si haya coronavirus o no hay, no sé, no, todo sigue normal. Evite tocarse ojos, nariz y boca con las manos infectadas. No salude de beso y de mano. Use cubrebocas o mascarillas en caso de tos o gripe y evite el consumo de productos animales crudos o pocos cocinados. Sobre todo, entre otras cosas, son las principales recomendaciones de las autoridades de salud. Para Mega Noticias, reportó Haral Salim. Estamos en la parte final de En el Radar. En 2 minutos, Joely Ramírez le presenta a Ángulos. Joely, ¿qué nos tienes? Hola, Tania, pues le vamos a dar seguimiento a uno de los puntos que ya exponía sobre el Parque La Mexicana. ¿Quién se beneficia más? ¿Los ciudadanos en este parque público, las empresas o el gobierno? Ese es el gran debate de hoy. No le cambien. Tania. Pues muy bueno, quédese con Joely Ramírez. Ángulos, yo lo espero mañana aquí en El Radar.